Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Dana Guerrero Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juana Andrea Díaz de León y el día de hoy relataremos la historia de la educación. La educación ha sido una constante en la historia de la humanidad, acompañando a las civilizaciones desde sus orígenes. Su evolución refleja los cambios culturales, políticos y sociales que han marcado el rumbo de nuestra sociedad. Hoy vamos a recorrer cómo la educación ha cambiado a lo largo de los siglos y cómo cada etapa de la historia ha influido en la forma en la que entendemos la educación hoy en día. Empezamos con el antiguo Oriente en civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, China e India. La educación estaba ligada a la religión y el poder. Era un privilegio reservado para sacerdotes, escribas y miembros de la élite. La educación en estas sociedades se centraba en formar a las personas que desempeñaban funciones administrativas o religiosas. En Egipto, por ejemplo, los escribas eran esenciales para registrar leyes y administrar recursos. Así, la educación estaba orientada a funciones muy específicas y estaba reservada solo para los más poderosos. En Grecia, la educación dio un giro significativo. Grecia revolucionó la evolución, separándola del ámbito religioso y creando modelos como el de Atenas, que se centraba en la formación integral del ciudadano. En Grecia, la educación se diversificó. Atenas enfocó su modelo en la cultura, en la filosofía y en la política, mientras que en Esparta la educación tenía un carácter militar. Además, los filósofos griegos como Sócrates y Aristóteles marcaron el rumbo del pensamiento crítico que sigue siendo esencial en la educación moderna. Roma. La educación en Roma se centró en la formación práctica y moral para servir al Estado. Adoptaron muchas influencias de los griegos, pero con un enfoque más práctico. Los romanos valoraban mucho las habilidades que permitieran a sus ciudadanos ser eficaces en la vida pública, como la oratoria y el derecho. De este modo, la educación se convirtió en una herramienta clave para formar líderes políticos y administrativos en el Imperio Romano. Durante la Edad Media, la Iglesia desempeñó un papel crucial en la preservación del conocimiento clásico a través de los monasterios. La Iglesia fue la encargada de conservar y enseñar el conocimiento de la antigüedad clásica, pero esto se limitaba a una educación muy centrada en la teología y en el latín, accesible principalmente para los clérigos. En la Baja Edad Media surgieron las primeras universidades, como las de Bolonia, París y Oxford, con un enfoque en tecnología, derecho y medicina. Estas universidades, aunque inicialmente accesibles solo para élites, fueron clave para expandir el conocimiento y formar a los futuros líderes de Europa. La educación comenzó a abrirse a otras áreas y poco a poco a personas fuera de la Iglesia. El humanismo promovió una visión crítica y secular a la educación, enfocándose en el estudio de las artes, las ciencias y la literatura. El Renacimiento trajo consigo una ruptura con la enseñanza exclusivamente religiosa, impulsando el estudio del ser humano, la creatividad y su capacidad de razonamiento. Estos enfoques influyeron profundamente en la educación moderna. El Renacimiento trajo consigo una ruptura con la enseñanza exclusivamente religiosa, impulsando el estudio del ser humano, la creatividad y su capacidad de razonamiento. Estos enfoques influyeron profundamente en la educación moderna. La Ilustración transformó la educación, enfatizando la razón y el progreso, con pensadores como Rousseau que promovieron modelos educativos centrados en los niños. La educación pasó a ser vista como un progreso de desarrollo humano integral, donde el niño debía ser el centro. Este cambio de enfoque fue fundamental para el desarrollo de los sistemas educativos que conocemos hoy. La revolución industrial expandió la educación, creando sistemas educativos públicos que garantizaban el acceso básico a la educación.
Con la industrialización surgió la necesidad de una población alfabetizada y capacitada para trabajar en fábricas. Esto llevó a la creación de un sistema educativo público en muchos países, comenzando así a sentar las bases de la educación tal y como la conocemos hoy en día. La educación se convirtió en un derecho universal, con énfasis en la equidad de género y la inclusión. A lo largo del siglo XX, la educación comenzó a verse como un derecho fundamental para todas las personas, independientemente de su género, raza o condición social. Además, los métodos educativos se modernizaron con la introducción de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos. A modo de conclusión, la historia de la educación es una evolución constante que refleja las necesidades y valores de cada época, desde la transmisión de conocimiento en templos antiguos hasta la educación inclusiva del siglo XX. Cada etapa nos muestra cómo hemos adaptado la enseñanza para formar ciudadanos preparados para los desafíos de su tiempo.